Documentos HTML5. Componentes básicos. HTML5 provee básicamente tres características: estructura, estilo y funcionalidad. Nunca fue declarado oficialmente, pero, incluso cuando algunas APIs, interface de programación de aplicaciones, y la especificación de CSS3 por completo no son parte del mismo, HTML5 es considerado el producto de la combinación de HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan como una sola unidad organizada bajo la especificación de HTML5. HTML está a cargo de la estructura, CSS presenta esa estructura y su contenido en la pantalla y JavaScript hace el resto que, como veremos más adelante, es extremadamente significativo. Más allá de esta integración, la estructura sigue siendo parte esencial de un documento. La misma provee los elementos necesarios para ubicar contenido estático o dinámico, y es también una plataforma básica para aplicaciones. Con la variedad de dispositivos para acceder a Internet y la diversidad de interfaces disponibles para interactuar con la web, un aspecto básico como la estructura se vuelve parte vital del documento. Ahora la estructura debe proveer forma, organización y flexibilidad, y debe ser tan fuerte como los fundamentos de un edificio. Para trabajar y crear sitios web y aplicaciones con HTML5, necesitamos saber primero cómo esa estructura es construida. Crear fundamentos fuertes nos ayudará más adelante a aplicar el resto de los componentes para aprovechar completamente estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, empecemos por lo básico, paso a paso. En este primer capítulo aprenderá cómo construir una plantilla para futuros proyectos usando los nuevos elementos HTML introducidos en HTML5. Hágalo usted mismo. Cree un archivo de texto vacío utilizando su editor de textos favorito para probar cada código presentado en este capítulo. Esto lo ayudará a recordar las nuevas etiquetas HTML y acostumbrarse a ellas. Conceptos básicos. Un documento HTML es un archivo de texto. Si usted no posee ningún programa para desarrollo web, puede simplemente utilizar el bloc de notas de Windows o cualquier otro editor de textos. El archivo debe ser grabado con la extensión HTML y el nombre que desee, por ejemplo, mi código.html. 1. 2. Estructura global. Los documentos HTML se encuentran estrictamente organizados. Cada parte del documento está diferenciada, declarada y determinada por etiquetas específicas. En esta parte del capítulo vamos a ver cómo construir la estructura global de un documento HTML y los nuevos elementos semánticos incorporados en HTML5. Doctype. En primer lugar necesitamos indicar el tipo de documento que estamos creando. Esto en HTML5 es extremadamente sencillo. Doctype HTML. Listado 1, 1. Usando el elemento doctype. Importante. Esta línea debe ser la primera línea del archivo, sin espacios o líneas que la precedan. De esta forma, el modo estándar del navegador es activado y las incorporaciones de HTML5 son interpretadas siempre que sea posible, o ignoradas en caso contrario. Hágalo usted mismo. Puede comenzar a copiar el código en su archivo de texto y agregar los próximos a medida que los vamos estudiando. HTML. Luego de declarar el tipo de documento, debemos comenzar a construir la estructura HTML. Como siempre, la estructura tipo árbol de este lenguaje tiene su raíz en el elemento HTML. Este elemento envolverá al resto del código. Doctype HTML. HTML_lan iguales /HTML. Listado 1, 2. Usando el elemento HTML. El atributo lan en la etiqueta de apertura HTML es el único atributo que necesitamos especificar en HTML5. Este atributo define el idioma humano del contenido del documento que estamos creando, en este caso es por español. Conceptos básicos. HTML usa un lenguaje de etiquetas para construir páginas web. Estas etiquetas HTML son palabras clave y atributos rodeados de los signos mayor y menor, por ejemplo, HTML_lan iguales. En este caso, HTML es la palabra clave y lan es el atributo con el valor es. La mayoría de las etiquetas HTML se utilizan en pares, una etiqueta de apertura y una de cierre, y el contenido se declara entre ellas. En nuestro ejemplo, HTML_lan iguales indica el comienzo del código HTML y /HTML indica el final. Compare las etiquetas de apertura y cierre y verá que la de cierre se distingue por una barra invertida antes de la palabra clave, por ejemplo, /HTML.
El resto de nuestro código será insertado entre estas dos etiquetas. HTML/HTML. Importante. HTML5 es extremadamente flexible en cuanto a la estructura y a los elementos utilizados para construirla. El elemento HTML puede ser incluido sin ningún atributo o incluso ignorado completamente. Con el propósito de preservar compatibilidad, y por algunas razones extras que no vale la pena mencionar aquí, le recomendamos que siga algunas reglas básicas. En este video vamos a enseñarle cómo construir documentos HTML de acuerdo a lo que nosotros consideramos prácticas recomendadas. Continuemos construyendo nuestra plantilla. El código HTML insertado entre las etiquetas HTML tiene que ser dividido entre dos secciones principales. Al igual que en versiones previas de HTML, la primera sección es la cabecera y la segunda el cuerpo. El siguiente paso, por lo tanto, será crear estas dos secciones en el código usando los elementos EA y Body ya conocidos. El elemento EA va primero, por supuesto, y al igual que el resto de los elementos estructurales, tiene una etiqueta de apertura y una de cierre. Doctype HTML. HTML iguales. EA/HTML. Listado 1, 3. Usando el elemento EA. La etiqueta no cambió desde versiones anteriores y su propósito sigue siendo exactamente el mismo. Dentro de las etiquetas EA definiremos el título de nuestra página web, declararemos el set de caracteres correspondiente, proveeremos información general acerca del documento e incorporaremos los archivos externos con estilos, códigos JavaScript o incluso imágenes necesarias para generar la página en la pantalla. Excepto por el título y algunos iconos, el resto de la información incorporada en el documento entre estas etiquetas es invisible para el usuario. Body. La siguiente gran sección que es parte principal de la organización de un documento HTML es el cuerpo. El cuerpo representa la parte visible de todo documento y es especificado entre etiquetas Body. Estas etiquetas tampoco han cambiado en relación con versiones previas de HTML. Doctype HTML. HTML iguales. EA/EA. Body/HTML. Listado 1, 4. Usando el elemento body. Conceptos básicos. Hasta el momento tenemos un código simple pero con una estructura compleja. Esto es porque el código HTML no está formado por un conjunto de instrucciones secuenciales. HTML es un lenguaje de etiquetas, un listado de elementos que usualmente se utilizan en pares y que pueden ser anidados, totalmente contenidos uno dentro del otro. En la primera línea del código del listado 1, 4 tenemos una etiqueta simple con la definición del tipo de documento e inmediatamente después la etiqueta de apertura HTML iguales. Esta etiqueta y la de cierre /HTML al final del listado están indicando el comienzo del código HTML y su final. Entre las etiquetas HTML insertamos otras etiquetas especificando dos importantes partes de la estructura básica. EA para la cabecera y Body para el cuerpo del documento. Estas dos etiquetas también se utilizan en pares. Más adelante en este capítulo veremos que más etiquetas son insertadas entre estas últimas, conformando una estructura de árbol con HTML como su raíz. Meta. Es momento de construir la cabecera del documento. Algunos cambios e innovaciones fueron incorporados dentro de la cabecera, y uno de ellos es la etiqueta que define el juego de caracteres a utilizar para mostrar el documento. Esta es una etiqueta meta que especifica cómo el texto será presentado en pantalla. Doctype HTML. HTML iguales. EA. Meta charset igual ISO 8859 1 /EA. Body/HTML. Listado 1, 5. Usando el elemento meta. La innovación de este elemento en HTML5, como en la mayoría de los casos, es solo simplificación. La nueva etiqueta meta para la definición del tipo de caracteres es más corta y simple. Por supuesto, podemos cambiar el tipo ISO 8859 1 por el necesario para nuestros documentos y agregar otras etiquetas meta como description o keywords para definir otros aspectos de la página web, como es mostrado en el siguiente ejemplo. Doctype HTML. HTML iguales. EA. Meta charset igual ISO 8859 1. Meta name igual description content igual ejemplo de HTML5. Meta name igual keywords content igual HTML5, CSS3, JavaScript, /EA, Body, /HTML. Listado 1, 6.
agregando más elementos meta. Conceptos básicos. Hay varios tipos de etiqueta meta que pueden ser incluidas para declarar información general sobre el documento, pero esta información no es mostrada en la ventana del navegador, es solo importante para motores de búsqueda y dispositivos que necesitan hacer una vista previa del documento u obtener un sumario de la información que contiene. Como comentamos anteriormente, aparte del título y algunos iconos, la mayoría de la información insertada entre las etiquetas EAD no es visible para los usuarios. En el código del listado 1.6, el atributo name dentro de la etiqueta meta especifica su tipo y content declara su valor, pero ninguno de estos valores es mostrado en pantalla. Para aprender más sobre la etiqueta meta, visite nuestro sitio web y siga los enlaces proporcionados para este capítulo. En HTML5 no es necesario cerrar etiquetas simples con una barra al final, pero recomendamos utilizarlas por razones de compatibilidad. El anterior código se podría escribir de la siguiente manera. Doctype HTML. HTML LAN iguales. EAD. Meta charset igual ISO 8859 1 barra. Meta name igual description content igual ejemplo de HTML5 barra meta name igual keywords content igual HTML5 CSS3 JavaScript barra EAD. Body barra HTML. Listado 1.7. Cierre de etiquetas simples. Title. La etiqueta title, como siempre, simplemente especifica el título del documento, y no hay nada nuevo para comentar. Doctype HTML. HTML LAN iguales. EAD. Meta charset igual ISO 8859 1. Meta name igual description content igual ejemplo de HTML5. Meta name igual keywords content igual HTML5 CSS3 JavaScript. Title. Este texto es el título del documento barra title barra EAD. Body barra HTML. Listado 1.8. Usando la etiqueta title. Conceptos básicos. El texto entre las etiquetas title es el título del documento que estamos creando. Normalmente este texto es mostrado en la barra superior de la ventana del navegador. Link. Otro importante elemento que va dentro de la cabecera del documento es link. Este elemento es usado para incorporar estilos, códigos JavaScript, imágenes o iconos desde archivos externos. Uno de los usos más comunes para link es la incorporación de archivos con estilos CSS. Doctype HTML. HTML LAN iguales. EAD. Meta charset igual ISO 8859 1. Meta name igual description content igual ejemplo de HTML5. Meta name igual keywords content igual HTML5 CSS3 JavaScript. Title. Este texto es el título del documento barra title link rel igual stylesedref igual misestilos.css barra EAD. Body barra HTML. Listado 1.9. Usando el elemento link. En HTML5 ya no se necesita especificar qué tipo de estilos estamos insertando, por lo que el atributo type fue eliminado. Solo necesitamos dos atributos para incorporar nuestro archivo de estilos, rel y ref. El atributo rel significa relación y es acerca de la relación entre el documento y el archivo que estamos incorporando por medio de ref. En este caso, el atributo rel tiene el valor styleset, que le dice al navegador que el archivo misestilos.css es un archivo CSS con estilos requeridos para presentar la página en pantalla. En el próximo capítulo estudiaremos cómo utilizar estilos CSS. Conceptos básicos. Un archivo de estilos es un grupo de reglas de formato que ayudarán a cambiar la apariencia de nuestra página web, por ejemplo, el tamaño y color del texto. Sin estas reglas, el texto y cualquier otro elemento HTML sería mostrado en pantalla utilizando los estilos estándar provistos por el navegador. Los estilos son reglas simples que normalmente requieren solo unas pocas líneas de código y pueden ser declarados en el mismo documento. Como veremos más adelante, no es estrictamente necesario obtener esta información de archivos externos, pero es una práctica recomendada. Cargar las reglas CSS desde un documento externo, otro archivo, nos permitirá organizar el documento principal, incrementar la velocidad de carga y aprovechar las nuevas características de HTML5. Con esta última inserción podemos considerar finalizado nuestro trabajo en la cabecera. Ahora es tiempo de trabajar en el cuerpo, donde la magia ocurre.